Saludos cordiales a todas y a todos. Estamos en esta serie de videos invitando a personas que nos cuenten sobre su experiencia, sobre su vivencia respecto a temáticas importantes del desarrollo profesional que ustedes vienen realizando. Nos encontramos aquí con Marcia Mandepora, mi coterránea, Yactamasi se diría. Em, Ella es socióloga guaraní, magíster en educación intercultural bilingüe, con mención en gestión y planificación. Fue rectora de la Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, Apiaguay-Quitumpa. Directora ejecutiva de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad, FUNPROIB Andes. Jefa de la Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Fortalecimiento Institucional del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas. Es miembro honorífico de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala. Ha realizado investigaciones y publicado varios artículos sobre la educación intercultural, revitalización de lenguas guaraní, y sus líneas de investigación abordan la educación intercultural bilingüe, educación superior, racismo, lenguas, culturas e interculturalidad. Le damos la bienvenida. Marcia, bienvenida, con mucho aprecio. Vamos a comenzar este momento de intercambio de ideas que pueda servir para fortalecer el proceso de aprendizaje que siguen adelante en la Universidad Politécnica Salesiana nuestros estudiantes de las distintas carreras como un insumo más para sus reflexiones. Comienzo con una pregunta. Tú vienes de Bolivia, vienes de una experiencia muy rica de acompañar estos procesos de educación intercultural bilingüe. Para que conozcan nuestros estudiantes, no solo del Ecuador, sino también de otras partes de la Vía Yala, ¿qué significa la propuesta de EIB, Marcia? ¿Qué es lo que significa para Bolivia y para Latinoamérica esta propuesta de EIB? ¿Y a qué problemáticas ha estado respondiendo, ha respondido y responde en la actualidad? Por favor, Marcia. Puamá, Yasoropay y Soledad, muchísimas gracias por este diálogo que tenemos en este momento. A ver, en Bolivia, al igual que en otros países, los pueblos indígenas, mediante la educación, tenemos que decir, han sufrido todo un proceso de exclusión, discriminación, porque en las aulas no se consideraban las lenguas, ¿no?, originarias de los niños, como también las culturas. Entonces, ha sido razones suficientes como para que los pueblos indígenas vayan tomando acciones mediante los dirigentes para revertir la situación, ¿no? Esta situación de proceso de castellanización, diríamos, proceso de homogeneización cultural, ¿no? Que eso ya no tenemos que repetir tanto, pero esa es la historia de todos los pueblos indígenas de Latinoamérica. Entonces, frente a esta situación es que los pueblos indígenas han tenido todo un proceso también de reflexión, proceso de concienciación, ¿no? Para proponer una propuesta alternativa diferente a este tipo de educación, y eso es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Con la educación intercultural bilingüe, entonces, se pudo, sobre todo los pueblos indígenas y los niños, ¿no? Tuvieron esa oportunidad para poder entender también que mediante la educación se puede revertir la situación, principalmente el reconocimiento de las lenguas y sobre todo el uso oral y escrito de las lenguas indígenas en las aulas, ¿no? Cosa que en la educación tradicional ese proceso era negado, ¿verdad? Claro. Que también, bueno, a través de la EIB se podía, por ejemplo, hablar de las culturas, de las historias, ¿no? De las memorias. Entonces, creo que el pueblo indígena se apropió de todo este proceso educativo en nuestro país
Y los logros más importantes tiene que ver justamente con el tema de reconocimiento primero a los pueblos indígenas como tales, ¿no? Como actores políticos, obviamente, en el país. Y también procesos, por ejemplo, de formación a nivel de educación primaria, porque se implementó, ¿no? La IB como parte del sistema público, ¿no? Es decir, como política pública y de Estado, ¿no? Entonces, creo que es una forma también de reconocimiento de las luchas de los pueblos indígenas por parte del Estado, ¿no? Aunque ahí tenemos que también decir que ha habido muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante, creo, es el logro, por ejemplo, primero, de que la, mediante la educación se vaya poco a poco reconociendo las formas propias, por ejemplo, también de aprender, ¿verdad? Las formas propias también de construir saberes y conocimientos, que antes no se conocía otra forma de hacer, ¿verdad? Educación, pero con la EIB se va entendiendo, se va reconociendo también, aunque con muchas dificultades, pero yo creo que el camino ya está trazado y hay que seguirlo. Entonces, y el compromiso también está, digamos, ahí dado, y en Bolivia tenemos las condiciones políticas como para seguir continuando, ¿no? Entonces creo que eso es lo que puedo decir respecto a la pregunta. Sí, tenemos una historia de un 30 años, incluso un poco más, de estar discutiendo, pensando, avanzando en términos de legislación respecto de la educación intercultural bilingüe. Y como lo mencionas tú claramente, es un espacio, es un proyecto en el cual se reivindican lenguas, conocimientos, saberes, formas de enseñanza, de aprendizaje propios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y también podríamos decir de los pueblos afros. En el contexto ecuatoriano también tenemos que reconocer eso. En nuestro país, en Bolivia, tal vez el pueblo ecuatoriano es más, perdón, el pueblo afro es más invisibilizado, quizá por la cantidad reducida de miembros que tiene ese pueblo, pero de todas maneras es un proyecto, podríamos decir un proyecto político de reivindicación de la identidad, de las formas propias de cada pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una larga tradición de trabajo, de lucha, de ir cambiando poco a poco, incluso estructuras gubernamentales para dar la apertura a esta lucha, ¿verdad? Y después de todo este tiempo trabajado, Marcia, ¿qué, qué cambios así sustanciales podrías mencionar? Tanto en Bolivia o quizá en Latinoamérica. ¿Qué cambios así respecto de lo que pasó antes o cómo era la situación antes y en lo que vemos ahorita, ¿no? ¿Qué logros puntuales podrías mencionar? Bueno, la IB tenemos que, bueno, parto diciendo de que es producto, ¿verdad?, de los movimientos indígenas en Bolivia. Y uno de los cambios muy importante a partir, por ejemplo, del proceso de la implementación en Bolivia, tengo que decir la constitucionalización, por ejemplo, de todas las lenguas, de todas las lenguas de Bolivia, ¿no? Incluido el castellano. Creo que eso ya es un fundamento, digamos, político importantísimo en cuanto a la revitalización, fortalecimiento, recuperación de las lenguas indígenas en nuestro país, ¿no? Se hacen oficiales. Se hacen oficiales, ¿no? Y además hay ley, ¿no? De ley de políticas de las lenguas indígenas en nuestro país. Para los compañeros que no conocen Bolivia y no saben, ¿cuántas lenguas indígenas hay en Bolivia? Existen 36 lenguas indígenas, incluido el castellano, ¿no? Entonces, creo que eso ya para nosotros, como bolivianos, como indígenas además, es un logro importante porque de alguna manera ahora la sociedad boliviana se encuentra en esa situación, además de sentir la necesidad de empezar a comprender por lo menos algunas lenguas en los territorios, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante.
Y si bien, digamos, no hay todavía tantos avances en cuanto a que todos los bolivianos deberían por lo menos aprender una lengua indígena, Ujú, pero yo creo que el hecho está ahí, está la Constitución, entonces eso da pie para que también todos los bolivianos y las bolivianas por lo menos ujú, vayan asumiendo, ¿no? Esa responsabilidad, tal vez no tanto compromiso, pero por lo menos empiezan a interesarse para aprender y entender algo de las ujú, lenguas, ¿no? Y ujú. eso para nosotros los indígenas ya es un avance importante Claro. porque sentimos que está ahí y que podemos sin miedo expresarnos en nuestra lengua, escribir en nuestra lengua, en diferentes espacios y Ujú, con mucha autoestima, además, ujú, con mucha valoración, ¿no? ujú, Y yo creo que eso es un gran avance, ¿no? ujú, Y por otro lado, también el de reconocer, por ejemplo, que la IB avance desde el nivel primario hasta el nivel de educación superior, ujú, ¿no? Porque la ley de educación 070 en vigencia actualmente, ujú, ¿no? En su artículo establece que la educación debe ser intracultural, intercultural y plurilingüe a nivel del sistema ujú. educativo. Entonces yo creo que las condiciones políticas están dadas. Ahora la dificultad es el cómo implementamos, ¿no? Y Claro. creo que ese es el desafío que en este momento Ujú, no, bueno, está todavía en pie porque hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos están las condiciones políticas dadas y a raíz de eso también se ha ido desde el Estado creando algunas instituciones ujú, eh, operativas. Por ya, ejemplo, están el Instituto Plurinacional de Estudio ujú, de Lengua y Cultura, el ujú. IPELCE, Claro. relacionado a temas de investigación de culturas y las lenguas en nuestro país. Están también los institutos de lengua y culturas en cada región, que hasta el momento ya se cuenta con 32 institutos de lenguas y Ujú, culturas, ¿no? ujú, Entonces, están las escuelas de formación de maestros que se han transformado, que antes eran normales, ¿no? claro. Y están, de hecho, por ejemplo, las tres universidades indígenas, Ujú, ¿no? Creadas en 2008. ujú, Entonces, en ese sentido, creo que ha habido un gran avance. Considero que es una forma también de reconocer los movimientos, las luchas de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos que ser claros de que todos los avances políticos, por ejemplo, que hay desde la constitución, las normativas, que se están ahora, bueno, que se han aprobado en nuestro país, tiene que ver justamente con la ujú. lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Claro. O sea, no tenemos que entender como que a partir, bueno, de Los como que gobiernos. los gobiernos, porque es Ujú, realmente, ¿no? Tenían como un acto, ¿no? de De bondad. benevolencia, de bondad hacia los pueblos indígenas Claro. que, Ujú, bueno, se han aprobado, constitucionalizado, exacto. por ejemplo, las lenguas indígenas, ¿no? Ujú, No, yo creo que más bien no, sino que los pueblos indígenas han transformado, ujú, ¿no? Al Estado boliviano, a la sociedad boliviana, en un carácter pluricultural, claro. ¿no? Y han convertido al Estado en un Estado Ujú, plurinacional, ¿no? ujú. Entonces, creo que eso es los logros más importantes, ¿no? Que se ha Mm. dado en nuestro país. Sí, definitivamente se notan los logros, se notan los avances, pero también se notan algunas falencias en el Ujú, sentido de que hay aspectos que todavía no se pueden solucionar, es un proceso largo, es un proceso a veces que implica lucha constante, ¿verdad? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, se nota que a partir incluso de estos logros políticos, educativos que tienen los pueblos y nacionalidades, se nota que todavía hay mucha deuda a ujú, nivel de educación, de calidad educativa en los pueblos, para los niños, para los jóvenes. Por ejemplo, el dotar materiales a las ujú, escuelas, sí. el que tengan todos los implementos y todas las digamos, todas las comodidades para tener o conexión a luz eléctrica o conexión al internet en muchos lugares, Ujú, sobre todo los más alejados de los centros urbanos, ¿verdad? El contar con maestros muy bien calificados, formados, son deudas que se ujú, tiene todavía
en muchas partes, no solo del Ecuador, también en Bolivia, ¿no? Y que parten de las acciones del Estado, pero también de las luchas de los pueblos. Y en ese sentido, yo me pregunto, y quizá algunos se preguntan, ¿por qué seguimos apostando después de tanto tiempo, seguimos apostando a la EIB como un espacio de transformación, como una propuesta de transformación educativa, pero no solo de los pueblos, sino de Ujú. una transformación del Estado mismo, de la situación de las sociedades, ¿no? ¿Por qué crees que seguimos apostándole a la EIB? Yo creo que las razones están dadas y tiene que ver con la diversidad de los pueblos, con la diversidad de las culturas Ujú, y lenguas ujú, que tiene nuestro país. ujú. Ecuador, por ejemplo, tiene diversidad de lenguas y culturas. Ajá. Entonces, no es posible no mirar a esas realidades. Uno, ¿por qué? Porque cada contexto cultural, cada pueblo indígena tiene su propia lengua, tiene su propia cosmovisión, tiene su propia manera de aprender, ¿no? De conectarse con el mundo, con el medio ambiente, de las formas como se relaciona, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Cómo aprende en esos espacios, Ujú, ¿no? En espacios abiertos además, ¿no? ujú, Entonces yo creo que esas son las razones, diría, fundamentales que sigue siendo para los pueblos indígenas a ujú, nivel del mundo, ujú, para que sigamos pues luchando que realmente la educación intercultural bilingüe se aplique, ujú, porque hay muchas dificultades para su implementación. Primero, tiene que ver con este proceso también de compromiso y de convencimiento, ujú, porque a veces hay personas que no están convencidas. Entonces, es un proceso también de trabajo permanente, porque tenemos que, y ahí apunta pues la interculturalidad, ¿verdad? ujú, La interculturalidad te permite pensar, reflexionar, pero además interpela o apela a tu actitud, ¿no? claro. ¿Cómo ves la realidad? ¿Cómo te sientes como persona? Aún así siendo indígenas, ¿no? Porque también Ujú, tenemos que asumir que los indígenas somos producto de esa educación claro, colonizante, ¿no? claro. Entonces, tenemos que nosotros primero mirarnos, ¿no? Cómo transformarnos, en otras palabras, volver a aprender, volver a mirar nuestra realidad, ¿no? Ujú, Nuestros saberes, a reconocer que tenemos otra forma de aprender, que tenemos otros conocimientos y saberes, ¿no? Que nos apoya, nos ayuda en nuestro proceso, por ejemplo, de pensar y de sentir. Porque ese es el ser, por ejemplo, el ser guaraní es eso, ¿no? De la forma como viene aprendiendo y construyéndose como persona, ¿no? Porque la cultura, por ejemplo, en nuestras culturas y en todo, por ejemplo, todos somos seres vivos, ¿no? ujú, No, bueno, nos diferenciamos que nosotros somos humanos, ¿no? Pero todos son seres vivos, ujú, ¿verdad? Entonces hay la necesidad, por ejemplo, de prestar atención a esas particularidades, a esos seres vivos que están ahí presentes. Por ujú, ejemplo, ¿por qué ahora hablamos de los cambios climáticos? ¿No? ujú. ¿Quiénes son los que conservan mejor tal vez el medio ambiente o cuidan mejor la naturaleza? Son los pueblos indígenas. Entonces hay la necesidad Así es. de mirar, de prestar atención a esos saberes y Ujú, conocimientos que están presentes, ujú, ¿no? Entonces, por eso la IB nos da esa alternativa, nos da esa posibilidad para conectarnos con nuestros territorios, para seguir aprendiendo desde nuestros territorios, con ujú, nuestros territorios y para, obviamente, para nuestros territorios y para nuestros pueblos indígenas. ujú, Entonces, eso es lo que tal vez a veces no se logra entender. Creemos que la educación está, digamos, en otros espacios, ujú, ¿no? Espacios, por ejemplo, solamente formal de ujú. educación, pero cuando en realidad la educación está en los territorios, En ¿no? la vida En la misma. vida misma, ¿no? Ujú, Entonces, desde ahí es que pensamos y creo que eso, la debilidad está en cómo
podemos salir de las cuatro paredes que muchas veces estamos ahí, cómo podemos tener esa vía posibilidad de conectarnos con ese otro espacio donde se aprende de otra manera y podemos complementar, por ejemplo, lo que hacemos, al menos los docentes, a veces en las cuatro paredes, pero cómo complementamos ese proceso de formación de aprendizaje con esa otra forma de educación, de aprender, por ejemplo, en las comunidades, en los territorios, o en conexión con la naturaleza, con los illas, en guaraní decimos illa a los guardianes, ¿no? Porque todos tienen sus guardianes, los cerros, las aguas, y tienen su lenguaje propio, ¿no? Entonces, esa capacidad tal vez de volver a recuperar nuestra capacidad de conectarnos, de escuchar y de interpretar qué mensaje nos están dando. Entonces, la IB creo que esa posibilidad nos da, ¿no? Por eso es interculturalidad y la interculturalidad es eso. Y obviamente la categoría bilingüe es como a través de nuestras lenguas podemos entender, ¿no? Porque la lengua encierra todo un sistema de saber y conocimiento. No podemos hablar de la interculturalidad si no logramos, por ejemplo, entender también los mensajes que hay detrás, por ejemplo, de cada palabra, ¿no? De cada palabra. Entonces, entender que las lenguas como codificación de ciencias. Muchísimas gracias, Marcia. Bueno, hasta aquí la conversación. Esperamos les haya servido y que también sea un elemento más que les pueda motivar a la reflexión, al aprendizaje, a la lectura, a la formación. Agradecemos muchísimo tu presencia y será hasta otra oportunidad y que sea pronto. A ti, Soledad, muchísimas gracias por esta oportunidad de diálogo y pues seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Ya, Soropay.